Primero, buenas noches a todos. Un gusto nuevamente poder reunirnos a través de este medio. Y vamos a empezar con la segunda parte de esta materia. La segunda parte de esta hermosa materia, y me gustaría, así como lo hicimos con la primera parte, arrancar con un texto que nos pueda servir de guía y que englobe la idea. En este caso no es solo de la segunda parte, sino de toda la materia, dado que, si el Señor lo permite, hoy lo finalizamos. Este texto es conocido, Filipenses capítulo 2, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Bien, la idea en esta noche entonces es que podamos avanzar con esa idea, la idea de el apóstol Pablo, la idea que nos transmite en Filipenses capítulo 3, de una carrera que tiene su comienzo y tiene un final hermoso en el encuentro con nuestro Redentor, pero que mientras estemos acá es un constante movimiento. Bien, la semana pasada pudimos avanzar hasta el punto previo a lo que sería el agente santificador en nuestras vidas. El último punto que vimos fue el propósito de la santidad en nuestras vidas. Estábamos hablando de la santidad progresiva, este proceso por el cual cada día nosotros vamos creciendo y madurando. De ahí la elección de este texto. Bien, entonces, para comenzar, vamos a ver el agente santificador en nuestras vidas. 1 Corintios 12:13 nos va a enseñar que el agente santificador en nuestra vida es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sumerge en la familia de Dios, y de ahí que nosotros hablamos de Cristo en nosotros. Recordemos que Cristo, antes de irse, avisó, anunció, profetizó que vendría aquel que iba a acompañarnos, aquel que iba a ocupar su lugar, el Paracletos, el que iba a estar a nuestro lado constantemente, y ese alguien, con mayúscula, es el Espíritu Santo. Bien, por el obrar del Espíritu Santo, nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. El objeto principal del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida es que seamos conformados a la imagen de Cristo, a través de distintos medios. El principal de ellos es, primeramente, el conocimiento de su palabra, de ahí la importancia de estudiar las Escrituras, y segundo, el cumplimiento. Lo dice también el Nuevo Testamento, sed no solamente oidores, sino también sed hacedores de la palabra. Si solamente escuchamos, si solamente receptamos, pero nunca llevamos a la práctica, entonces no podremos nosotros hablar de que hay un impacto real del obrar del Espíritu Santo en nosotros. Lo que la santidad realmente significa entonces es dejar que el Espíritu obre y así brille la personalidad de Cristo a través de nosotros. Yo a esto le agregué que esto es lo que nosotros llamamos la llenura del Espíritu Santo. Nosotros, quizá por el uso de la palabra llenura, tenemos un concepto erróneo de que fuéramos nosotros una vasija, un jarro, una jarra, una botella que se podría llenar con cierta cantidad de Espíritu Santo como para que nos podamos manejar. Mientras más lleno esté esa vasija, mejor se comporta la persona. No es así. Nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, mora dentro nuestro. Y no mora una parte de ella, no mora una proporción puntual de ella. No es que el Espíritu Santo se divide en cuantos creyentes haya y hay un poquito del Espíritu en cada uno, y los más espirituales tienen más Espíritu Santo que otros. Es una persona. Estamos hablando de nuestro Dios, merecedor de honra, de gloria, de alabanza. Es Dios. Y como Dios mora en su totalidad, un misterio, no lo comprendemos, pero sabemos que es cierto, mora en nosotros. Entonces la palabra o el concepto de llenura es control, el control del Espíritu Santo. A medida que el Espíritu Santo tome mayor control de nuestra vida, de las distintas áreas, de las distintas facetas, de los distintos espacios de nuestro ser,
nosotros podremos ver que el trabajo del Espíritu Santo, este agente santificador en nuestras vidas, va a tener un efecto cada vez mayor y mejor. Entonces entramos en el siguiente tema, que son las características cristianas. Y para hablar de las características cristianas, vamos a hablar de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los resultados de la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los resultados de que la gente santificadora en nuestras vidas esté trabajando y trabajando con libertad? Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, lo vamos a buscar. Es un texto muy conocido, muy utilizado y quizá muchos podrían citarlo de memoria, sin embargo lo vamos a leer porque es importante que quede bien en claro. Mas el fruto del Espíritu es, dos puntos, es precioso, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y finaliza con una frase maravillosa: contra tales cosas no hay ley. Bien, en el apunte, si ustedes luego tienen la posibilidad de leerlo, van a ver que se hace un énfasis en dos cositas puntuales. Primero, la mayúscula en el espíritu. No estamos hablando de nuestro espíritu, del espíritu del hombre, estamos hablando de Dios. Dios, Espíritu Santo. Y segundo, el singular. Entonces es importante esto, estamos hablando de el fruto del Espíritu, un fruto que se manifiesta en nosotros a través de estas distintas características que son parte de todo verdadero cristiano. Entonces, comienza con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Se hace un paralelo en el apunte con la segunda carta de Pedro, los versos 5 al 10, y aprovechando que Pedro, el otro apóstol, también registra algunas características de Cristo que debemos imitar, vemos cómo existe una conformidad, obviamente una uniformidad de pensamiento en ambos autores. En primera instancia sabemos que como autores humanos son distintos. Uno es el apóstol Pedro, otro es el apóstol Pablo. Sin embargo, el autor divino, el Espíritu Santo, que inspira las Escrituras, que mueve a cada uno de estos hombres, varones de Dios, a dejar plasmadas estas instrucciones, estas enseñanzas, sabemos que es uno solo. Por eso la uniformidad de pensamiento a lo largo de toda la Escritura. ¿Qué me gustaría que hagamos? Que hagamos un repaso de todas estas características que son manifiestas en el fruto del Espíritu Santo, en el cristiano que realmente deja que el Espíritu Santo obre en su vida, y podamos repasar y quizá hacer alguna que otra aclaración para no tener un mal concepto de los términos que estamos viendo y utilizando. El primero de ellos es el amor. Y no por cualquier cosa está en primer lugar. Nosotros tenemos un claro mandamiento de amar a nuestros hermanos. Tenemos un claro mandamiento de amar a los prójimos e incluso se nos llama, se nos exhorta a amar a nuestros enemigos. Y yo resalté algunas cosas importantes. Si no amamos a nuestros prójimos, lo enseña la palabra, no amamos a Dios. Fíjense cuál es la lógica divina en función del texto sagrado. Si no amamos a nuestros prójimos, no amamos a Dios. Otro postulado importante, si amamos al mundo, no amamos a Dios. Fíjense, si no amamos a nuestros prójimos, si no hay amor de parte nuestra hacia el prójimo, no hay amor a Dios. Otro punto, si hay amor hacia el mundo, no hay amor a Dios. El amor entonces se convierte en la mejor y mayor prueba del cristianismo verdadero. Volvemos, si no amamos a nuestros prójimos, no amamos a Dios. Y si amamos al mundo, no amamos a Dios. El amor va a hacer que sea evidente en nosotros en qué lugar estamos, en dónde estamos posicionados. Nosotros, previo a este punto, hablamos de la santidad posicional, rescatados, sacados de este lugar del reino de las tinieblas y puestos en el maravilloso lugar del reino de la luz. ¿Cómo saber que estamos en el reino de luz? Bueno, la principal característica, lo primero que se debe ver en nosotros es el amor. Existe un mandamiento y existe una clara realidad. Nosotros no podemos mostrar otra cosa que no sea amor, siendo que nuestro Dios es amor. El amor hacia Dios también, otro punto importante a resaltar, va a eliminar la mundanalidad y la rebelión.
va a eliminar la mundanalidad y la rebelión. Ya más adelante, Dios mediante, vamos a poder ver aquellos obstáculos que se presentan en la vida del cristiano, entre ellos el mundo, la mundanalidad y demás. Pero me gustaría enfocarme en la rebelión. Hoy nos encontramos con muchísimas personas, varones y mujeres, con rebeldía en sus corazones. Y eso genera mucho daño en las iglesias. Estamos viendo una época en la que cuesta muchísimo que las personas se sujeten a la autoridad, todo tipo de autoridad, desde las autoridades seculares hasta las autoridades eclesiales, las autoridades dentro de la iglesia, autoridades que el mismo Dios dejó, autoridades que el mismo Señor designa. Entonces, esta rebeldía, esta rebelión natural en nosotros, antes de conocer al Señor, a través del amor, comienza a ser erradicada. Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué nosotros podemos hablar de amor? Porque el Espíritu Santo derrama en nosotros, en nuestros corazones, el amor de Dios. Segundo punto, dijimos amor, ahora hablamos de gozo. ¿Qué es el gozo? Es alegría, es aquella sensación real, no ficticia, no solo una mera emoción, aquel estado constante y permanente de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia magnífica. La primer magnífica experiencia es haber sido rescatados del lugar donde estábamos y puestos en el lugar donde estamos hoy. Hoy estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros hablamos, como dice 1 Pedro 1:8, de gozo inefable. No hay palabras para definir la alegría que nosotros sentimos. Gozo inefable y lleno de gloria. Podemos tener el gozo de Dios, no obstante lo que nos pueda suceder. Algo importante a conocer en la vida cristiana es que el cristiano tiene la capacidad que no tiene el mundo de estar atravesando tormentas grandes, y disfrutar de aquello precioso que ha recibido. No disfrutar de la tormenta. O sea, vamos a un caso extremo. Cuando uno se enfrenta con la pérdida de un ser querido, uno no disfruta eso. Si les comparto mi experiencia, yo no disfruté la pérdida de mi madre. Sin embargo, en medio de esa circunstancia de tormenta, en la cual hubo dolor, hubo tristeza, y quizá muchas veces la hay, uno se encuentra que tiene gozo. ¿Por qué? Porque el Señor me rescató, porque el Señor mora en mí, porque tengo el agente santificador que es el Espíritu Santo, que se llama el Consolador, aquel que me puede proveer de consuelo, de fortaleza, me puede sostener en medio de la tormenta. Por eso el cristiano tiene gozo. Y por eso el cristiano se mantiene en esa constante alegría, no por lo que le sucede, sino por las otras realidades que es consciente, el verdadero cristiano, que son realidades que trascienden todo lo que nos sucede aquí en la tierra. Podemos regocijarnos siempre en nuestra salvación, podemos regocijarnos siempre en el Dios de nuestra salvación. No importa cuán triste sea la experiencia que atravesemos, nosotros sabemos que nuestra salvación es segura y que el Dios de nuestra salvación está presente y a cargo de todas las cosas. Entonces, hay motivos constantes para gozarnos. De ahí que el verdadero cristiano siempre tiene gozo. Querido hermano, querida hermana, no te sientas mal si llorás, si te entristeces, si pasás por un momento de lucha interior, ¿sí? No te llamo a una constante sonrisa, te llamo a una constante dependencia del Espíritu, para que en dependencia del Espíritu, mientras Él esté en control, vos seas capaz de poder ver aquellas cosas que se sostienen en medio de la tormenta y en medio de una realidad que constantemente se mueve. Entonces, el gozo de Jehová se convierte ¿en qué? En nuestra fuerza. Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Santiago 1:2 nos llama a tener gozo en medio de las pruebas. Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, algo que me gustaría resaltar, y vamos al Antiguo Testamento, al Salmo 16. Salmo 16, versículo 11. Algo que me gustaría que resaltemos es que este gozo no se encuentra en cualquier parte, y no lo podemos tener en cualquier momento por el simple hecho de decir que somos cristianos. Salmos 16, verso 11, nos dice: me mostrarás la senda de la vida, en
tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, en la presencia de Dios hay gozo. Esto nos llama a la comunión, esto nos llama a la intimidad con Dios. Cuando el gozo desaparece, y no importa si hay prueba o no hay prueba, cuando el gozo desaparece es porque hay falta de comunión. ¿Bien? En tu presencia hay plenitud de gozo. Siguiente punto. Hablamos del amor, hablamos del gozo. Ahora vamos a hablar de la paz. ¿Bien? Ustedes cuando puedan leer el apunte o si ya lo han leído, van a ver que el apunte nos va a hablar de la paz, aquella paz que recibimos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4, verso 7, la paz que nadie puede comprender. Y también va a hablar de la paz, de seguir la paz con todos, como dice Hebreos capítulo 12, y también un texto vinculado como Romanos 12, 18. Bien, la paz que proviene de Dios y la paz con los demás no son el mismo concepto. La paz de Dios, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, no es lo mismo que seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos se refiere, o es una frase que apunta a mantener un espacio de armonía, entre tanto esté a nuestro alcance, nos llama la palabra, a buscar ¿qué? A buscar estar en armonía, a evitar las peleas, evitar las divisiones, evitar las disensiones. De esa manera se busca que estemos en paz con nuestros hermanos. La paz de Dios es una sensación real, siempre vamos a hablar de algo real, no simplemente algo emocional y experimental, algo que es real y perceptible en la vida del cristiano, esa sensación de seguridad constante, esa sensación de que realmente nosotros podemos estar seguros. Eso es cada vez más perceptible en la vida del cristiano a medida que más aprende. Por eso es importante lo que dije cuando hablé del agente santificador, el conocimiento de la palabra. Mientras más conozcas de la palabra, mientras más conozcas de su promesa, más firmeza vas a poder tener al momento de ponerte de pie frente a la tormenta, frente a la dificultad, frente a esta carrera cristiana que vos estás transitando. Entonces, esa paz viene de parte de Dios siempre y cuando nosotros, primero, estemos en dependencia de Él, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, seamos conscientes y conozcamos todas aquellas verdades que son excesivamente consoladoras y fortalecedoras que están en su palabra y son para vos, y son para mí, y entre tanto nosotros permitamos que eso se vea en nosotros, permitamos que eso se exteriorice. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es la forma en la cual nosotros podemos recibir esa paz. Y Filipenses, capítulo 4, versos 4 al 7, es maravilloso, porque nos va a enseñar y nos va a mostrar la forma en la que cada uno de nosotros puede disfrutar de esa paz. Vamos a Filipenses, capítulo 4, verso 4. Arranca con una exhortación al gozo, algo que ya hablamos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Una carta que en casi todos los textos exhorta al gozo, escrita desde la cárcel, escrita desde la prisión. Ya la primera enseñanza es esa, hablar del gozo en medio de la prisión. Verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Verso 6, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, fíjense que hay un y, o sea que está conectado con lo anterior. Para que podamos nosotros disfrutar la paz de Dios, y con esto cerramos este concepto, debemos nosotros haber depositado todo en Él. El cristiano disfruta de paz porque todo descansa en aquel que el cristiano entiende y sabe, porque la palabra lo dice y porque el cristiano lo sabe en su interior, el Espíritu Santo se lo muestra y enseña, que el Señor está a cargo, y si el Señor está a cargo, todo va a redundar en nuestro bien. Mientras todo esté depositado en Él,
Mientras no haya angustia en nosotros, mientras no haya preocupación por el día de mañana, como dice el Evangelio, no se aflijan por el día de mañana. El día de mañana va a traer su aflicción. Todo depositado en Él, la paz de Dios va a llegar a vos. Amor, gozo, paz, paciencia. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Bien, la paciencia habla de soportar, habla de soportar un peso, incluso la palabra en el original tiene esa idea, soportar un peso, y por un periodo de tiempo largo, extensivo. La paciencia debe ser una característica esencial en el cristiano. ¿Por qué? Porque eh, la vida cristiana en muchas etapas van a encontrar de que está llena de sinsabores. Porque el ataque viene de afuera, porque el ataque muchas veces viene de adentro, porque la prueba se hace difícil de soportar y de atravesar, porque muchas veces nos equivocamos, ya vamos a ver esto, y llegan las consecuencias de aquellas equivocaciones. El Señor es fiel, nos va a consolar, pero vamos a tener que hacer mucho ejercicio de nuestra paciencia. Y la mejor forma de que la paciencia esté en nosotros es permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Mientras el Espíritu Santo esté en control, la paciencia se va a exteriorizar. Con todas las manifestaciones del fruto del Espíritu vamos a ver lo mismo. Mientras el Espíritu esté en control, todo esto se va a ver en el cristiano. Por eso es muy difícil de que podamos concebir la idea de un cristiano que reacciona rápido, de un cristiano que no puede controlar su temperamento. Está bien, está más vinculado a la templanza, al dominio propio, pero la paciencia es parte de esto. Aquella persona que está dispuesta a soportar, que está dispuesta a tolerar muchas cosas, a incluso dejar pasar algunas para... porque entiende que hay algo mejor, porque entiende que hay batallas que es mejor no lucharlas, elige bien las batallas que quiere ganar, porque no todo en el transitar, en la vida cristiana, tiene que ser una constante lucha, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales, al momento de compartir la palabra, vamos a recibir mucho rechazo, mucho ataque, incluso cuando nos identifiquemos como cristianos, va a haber muchas cosas que vamos a tener que soportar. De ahí la necesidad de que la paciencia esté en nosotros. Nosotros producimos fruto con la paciencia, corremos nuestra carrera con paciencia, obtenemos las promesas por la fe y la paciencia. Y Hebreos 10:36 nos enseña que es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Otro texto nos llama a soportarnos unos a otros con paciencia y siempre en amor, guardando la unidad. Bien, la paciencia nos va a llamar a una actitud dispuesta a soportar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Bueno, la benignidad no es lo mismo que debilidad. Ser benigno significa ser cortés, de buenos modales, pacífico, sereno, no duro, no violento, no áspero. Pero eso no quita el espacio para la firmeza. En el apunte me gusta que se utiliza el ejemplo de Cristo. Jesucristo era cortés en su trato con la gente, pero a la vez era firme y decisivo cuando era necesario. No dejó de ser cortés, porque llamó sepulcros blanqueados a los fariseos. Tuvo que ser firme porque lo que estaban haciendo era grave. Aquellos que se identificaban como los intérpretes y los exponentes y ejemplos de la ley y su cumplimiento, estaban siendo eso, sepulcros blanqueados. Por fuera un aspecto de santidad, pero por dentro muertos. Entonces era necesaria la firmeza. La benignidad no quita el espacio de eso, pero entre tanto no sea necesaria esa firmeza, esa dureza, el cristiano es benigno en su trato. Otro término vinculado, otra de las manifestaciones del fruto del Espíritu, la bondad. La bondad incluye la justicia, la moralidad, la virtud, la excelencia. Debemos recordar, lo dice Marcos 10:18, no hay bueno sino solo uno, Dios.
Debemos recordar esto. Cualquier cosa que nosotros tengamos buena proviene de Él. Lo dice Santiago 1:17. Ahora, es importante que en nosotros sean manifiestas actitudes de bondad, actitudes revestidas de justicia, de moralidad, de virtud, de excelencia. Incluso Filipenses 4:8 nos llama a tener en nuestra mente todos aquellos pensamientos que sean dignos de alabanza, que sean buenos. Y nuestra forma de pensar va a repercutir en nuestra forma de actuar, la importancia de que se vea la bondad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Para vivir para Dios debemos vivir por fe. Y hay muchos textos. Habacuc 2:4 en el Antiguo Testamento: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El Nuevo Testamento 3 veces cita este versículo. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 3:18. El justo por la fe vivirá. Tenemos en Hebreos: sin fe es imposible que nosotros podamos tener posibilidad de agradar a Dios. La fe nos conduce a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, esta fe, la fe verdadera, produce obras. Esta vida de fe, esta manifestación del Espíritu Santo que es la fe, lleva al cristiano a producir obras. ¿Y cuáles son estas obras? Bueno, entre ellas podemos hablar de la libertad personal del pecado y de la ley. Otra, la consagración personal a Dios. Otra, la tercera, imitar la vida de Cristo y producir el fruto del Espíritu. Gran parte de producir el fruto del Espíritu la tiene la fe. Y por último, obedecemos la palabra de Dios porque creemos que es verdad y que es buena para nosotros. La fe permite que eso sea una realidad en nosotros. Siguiente punto, la mansedumbre. ¿Y qué mejores ejemplos de mansedumbre? Primero, vamos a hablar de Cristo, más allá que cronológicamente en la Biblia apuntemos primero a Moisés, vamos a hablar de Cristo. Él mismo nos enseñó y nos dijo en su palabra, Mateo 11:29, de que Él es manso y humilde de corazón. También tenemos el ejemplo de un hombre, Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra en su día, Números 12:3. Ser manso significa apacible, no estar dispuesto a la ira o al resentimiento. Y yo resalté esta palabra, dispuesto. Es una cuestión de la disposición, una disposición constante. ¿A qué? A mantenerse en tranquilidad, como aquel estanque de agua calma. Ese debería ser el carácter del cristiano. Muchos cristianos se esconden detrás de su temperamento y de su falta de dominio propio. ¿Para qué? Para justificar reacciones. El verdadero cristiano, el cristiano que vive en dependencia del Espíritu Santo, el cristiano en el que el Espíritu Santo obra con libertad, es un cristiano manso. Chicos, grandes, hermanos, hermanas, estas características se tienen que ver en el cristiano. La última, la templanza. La templanza, como dije hace un rato, abarca el dominio propio, la moderación. El apóstol Pablo utiliza el ejemplo del corredor de una carrera, 1 Corintios 9, vayan a 1 Corintios 9, luego y lean del 24 al 27, y va a usar el ejemplo del corredor, un corredor que tiene que tener un tiempo de disciplina, debe dominar sus deseos, sus inclinaciones, debe cuidar su alimentación, debe cuidar su tiempo de sueño, debe tener un tiempo de ejercicio constante. ¿Para qué? Para poder llegar al tiempo de la carrera de la manera adecuada. Pablo incluso, 1 Corintios 6:12, fíjense, Pablo practicaba la disciplina y el control. La templanza nos habla del dominio propio. Hemos sido llamados a crecer. Hemos sido llamados a crecer y no nos podemos conformar con menos. No podemos quedarnos con los ejemplos de hermanos que llevan años en la vida cristiana y no están mostrando esta realidad. Vos no debés conformarte con menos, no debés compararte con el que tenés al lado. En algún momento te vas a encontrar en una mejor posición de los que tenés al lado tuyo. Vos siempre debés compararte con Cristo, aquel que tiene
todas estas características en su máxima expresión, y de esa forma siempre te vas a encontrar que debes apuntar a más, debes crecer. Primera Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Segunda Pedro 2:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hemos sido llamados a crecer. Me gustaría que veamos ahora, les voy a compartir la pantalla, un cuadrito en el que se compara este listado de las manifestaciones del fruto del Espíritu con 1 Corintios 13, ese capítulo maravilloso que habla acerca del amor. Así que vamos a compartir la pantalla. Bien, perfecto. Y acá tenemos este cuadrito comparativo. Fíjense, la lista del fruto del Espíritu, dice el título, es la manifestación o las manifestaciones del fruto del Espíritu. Nos encontramos primero, el fruto del Espíritu comienza hablando del amor. 1 Corintios 13:8 nos habla de el amor que nunca deja de ser, el amor como una de esas bendiciones, regalos maravillosos que nos ha dado Dios, que jamás tiene fin, que siempre va a estar presente, que siempre va a poder manifestarse. En las manifestaciones del fruto del Espíritu hablamos nosotros del gozo. Bueno, cuando se nos habla y se nos enseña del amor, se nos enseña que el amor no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. De esa forma el cristiano puede hablar de gozo. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias, mientras uno conozca y pueda basar su vida, cimentarla en la verdad, siempre va a poder tener gozo, paz. Bueno, el amor no se goza, no se irrita y no guarda rencor. Es la mejor manera de tener paz con los demás. Eh, aquellos que constantemente recuerdan lo que se les ha hecho, aquellos que se irritan fácilmente, es muy difícil que lleven una vida de paz, es muy difícil que tengan paz con los demás. Es muy difícil incluso que se pueda decir que disfrutan de la paz de Dios. ¿Qué clase de paz tiene una persona irritable y que es rencorosa? Bien, la paz se puede ver a través de ese amor que no se irrita y no guarda rencor. Paciencia, a través de ese todo lo espera. Por eso yo les hablé de soportar, de esperar, de algo prolongado, cuando les hablé de paciencia. El amor todo lo espera. Benignidad, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor es cortés, como dijimos, definiendo la benignidad. La bondad, todo aquello que está revestido de justicia, de virtud. El amor no busca lo suyo, siempre piensa en el otro. Fe, el amor todo lo cree. Mansedumbre, el amor es sufrido, todo lo sufre y todo lo soporta. Templanza, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, sabe dominarse a él mismo. Y de esa forma puede manifestar las características propias de un cristiano. ¿Qué clase de vida estamos llevando? ¿Qué clase de manifestaciones se ven en nosotros? ¿Se ven estas cosas en nosotros? Hermanos, si no se ven estas cosas en nosotros es que el Espíritu Santo no está obrando en nuestra vida. Es así de simple. Porque sea que el Espíritu Santo lleve mucho trabajando en nosotros o poco, esto se empieza a ver en el cristiano desde el día 1. Desde el momento que la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo empieza a obrar. Y esto empieza a hacerse evidente a través de estas manifestaciones. ¿Qué clase de vida estamos llevando? Y esto nos introduce en el siguiente punto, los obstáculos del crecimiento. Lucas 17:1, nuestro Señor Jesucristo nos dice, imposible es que no haya tropiezos, imposible que es que no haya obstáculos. ¿Cuál es el concepto bíblico de un obstáculo? Es un tropiezo que puede impedir el avance del necesario progreso espiritual. Fíjense, del necesario progreso espiritual. Los obstáculos pueden ser resultado incluso de nuestro pecado y desobediencia a Dios. Los obstáculos a veces son agentes externos, pero muchas veces, lamentablemente la mayoría, son internos, resultantes de nuestro pecado y nuestra desobediencia a Dios. Ahora, si por cualquier cosa el cristiano tropieza,
puede volver a levantarse y no va a permanecer postrado. Vamos a leer Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Algo que puede diferenciar con claridad al justo del injusto. Justo disfrutando de la justicia de Dios. No hay justo ni a un uno. Eso se mantiene. Sin embargo, hemos sido justificados porque la justicia de Cristo fue imputada a nuestro favor. De ahí que podemos ya hablar de nosotros como justos. Algo que puede diferenciarnos de los injustos es que el justo tropieza y se levanta. Pero el injusto no. El incrédulo, cuando cae, permanece donde está. Vamos a ver estos obstáculos. Ya vimos el concepto bíblico. Vamos a ver en lo que queda del tiempo esta primera parte, estos 3 obstáculos que son muy conocidos. Hablamos mucho de ellos, pero vamos a tratar de desarrollarlos y de conocer un poquito más, de ampliar y quizá repasar conceptos que ya conocemos. En el material lo tienen como el egocentrismo. Nosotros lo solemos escuchar en los mensajes como la carne, el yo. El peor enemigo del cristiano resulta ser el mismo. Fíjense esto, el peor enemigo del cristiano resulta ser el mismo. Nosotros tendemos a cimentar nuestra vida en aquellas sensaciones que nacen de nuestro corazón. Pero la Biblia nos enseña, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pablo exhorta a Timoteo en la primera carta, 1 Timoteo 4:16, a tener cuidado de sí mismo. Y luego dice, y de la doctrina. Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No existe persona perfecta que no peque. Eso es importante que lo sepamos. Primera Juan 1:10 nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo no estoy diciendo que el cristiano no peca o no debería pecar en ningún momento. A ver, sí, es cierto, no debería pecar en ningún momento. Pero yo no voy a decir de que es imposible encontrarlo a un cristiano que peque, porque estaría yo mintiendo y haciendo a Dios mentiroso. Sí voy a decir de que un cristiano que realmente no deposita su confianza en él mismo, tiene menos probabilidades de caer en pecado, de pecar, de ir en contra de la voluntad de Dios. La carne, nosotros somos nuestro peor enemigo. Cuando nosotros descansamos sobre nuestras propias fuerzas, cuando nosotros dejamos que aquella antigua naturaleza se haga manifiesta en nuestro hoy, en esta vida hermosa que hoy estamos disfrutando, cuando aquellos antiguos hábitos y aquella antigua inclinación se hace perceptible hoy, nuestra carne está ganando la batalla. El yo está poniéndose en el trono de nuestra vida y queriendo controlar lo que debe controlar el Espíritu Santo. Recién hablamos de llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo. La carne nos lleva a nosotros querer el control, a buscar nosotros ser los dueños de nuestra vida. Tenemos el pensamiento del mundo definido en canciones. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, dice la cantante. Bien, ese es el sentir del mundo. Yo gobierno, yo mando, y mientras eso sea una realidad, les puedo asegurar que el cristiano tiene un obstáculo dificilísimo de sortear para poder avanzar. Pablo hace una alerta a los gentiles creyentes que son propensos a caer en el egocentrismo, al yo, en el capítulo 11 de Romanos. Verso 18 los llama a no jactarse, a no alabarse a ellos mismos. Verso 20, a no ensoberbecerse, a sentirse más que. Verso 25, a ser arrogantes, soberbios. Cuando vos te crees que sos algo, realmente es cuando empezás
a darle espacio a que este obstáculo se haga evidente, manifiesto y se magnifique en tu vida. La vida del cristiano fiel no debe ser egocéntrica, girando en torno a él mismo. La vida del cristiano es cristocéntrica. Por eso esta enseñanza es tan maravillosa y por eso hablamos recién de los frutos del fruto del Espíritu con sus manifestaciones y lo comparamos con el amor. Entre las cosas que hablamos recién, hablamos de que el amor no busca lo suyo, el verdadero cristiano no busca lo suyo. La Biblia es un constante llamado a dar, es un constante llamado a mirar afuera, es un constante llamado a mirar a lo que podemos hacer para los demás, en beneficio de los demás y siempre buscando la gloria de Dios. Nosotros debemos llevar una vida cristocéntrica. Esa es la única forma de que podamos sortear este gran obstáculo que es el yo. Otro enemigo, gran enemigo, conocido enemigo y en muchos casos ignorado, Satanás. El diablo, el opositor, el engañador, el adversario, el enemigo de Dios y enemigo de los creyentes. Hay una gran lucha en la esfera espiritual. Y debemos entender que esta lucha se da en la esfera espiritual. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 20, nos enseña que esta es una lucha espiritual, lo que implica que no podemos usar armas físicas para poder ganar esta batalla. Hay una armadura espiritual que se nos brinda a nosotros para que podamos librar esta lucha que tenemos contra huestes espirituales de maldad. El enemigo se encarga constantemente de hacer y de presentar lucha en contra de los cristianos. No debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, 2 Corintios 2:11. No debemos ser ignorantes de estas maquinaciones. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tampoco debe ser motivo de obsesión. ¿Sí? Lamentablemente, muchas denominaciones, muchos cultos tienen una obsesión, una fijación grande con el enemigo y ven al enemigo en todos lados, ven al diablo en todos lados, solemos decir. Bueno, no es así. Ya vimos que el principal y más grande enemigo somos nosotros, pero el diablo es real. El diablo está presente y el diablo es el enemigo. Y si ustedes se fijan, la mejor herramienta en contra de él es la palabra. Cristo, cuando fue tentado por el mismo Satanás, ¿qué utilizó para rebatir los argumentos del enemigo? Para rebatir la tentación. Usó la palabra. ¿Qué mejor herramienta que la palabra, que es aquella espada que permite que nos defendamos? 1 Pedro 5:9. Luego de exhortarnos a ser sobrios y velar, nos va a decir, resistid firmes en la fe. La armadura de Dios nos enseña que el escudo, ¿cuál es? La fe, con el cual podemos resistir los dardos del enemigo. ¿Y con qué podemos dar una respuesta a ese ataque? Con la espada que es la palabra. Recuerden que el texto griego no habla de la espada de ataque. Recordemos que no debemos ir a buscar una pelea con el diablo. En ninguna parte de la Escritura se encuentra eso, de ir por la calle reprendiendo al demonio como si el Señor nos llamara a batallar con él. El enemigo está presente, debemos ser conscientes de esta realidad, pero debemos dar respuesta cuando recibimos el ataque. Es la espada corta, la espada del combate cuerpo a cuerpo. Cuando llegue el ataque, el escudo nos ayuda a resistir sus dardos y la espada nos permite dar respuesta. Y siempre es utilizando la palabra. Seamos conscientes que somos pertenencia de Dios y debemos batallar de la manera en la que Él nos instruye que lo hagamos. Otra cuestión que me gustaría aclarar antes de pasar al tercer enemigo, o quizá de cerrar porque ya se acaba el tiempo de la primera sesión. Es esto que surge cuando se habla del enemigo, de las posesiones demoníacas y demás. Dado que cuando se habla del enemigo muchos pueden llegar a escuchar distintos cultos y distintas enseñanzas que hablan acerca de la posesión ámbito de los creyentes, esto no es realidad y esto no es bíblico. Nosotros somos posesión de Dios. Nosotros somos posesión divina. Nosotros hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. La casa no está vacía, por lo tanto no puede ser habitada por Satanás. No existe ninguna posibilidad de una posesión demoníaca de un creyente.
Si nos cruzamos en algún momento de nuestra vida con el remoto caso de una posesión demoníaca, estamos frente a un inconverso cuya casa estaba vacía y el enemigo pudo habitarla. Nosotros no tenemos ningún riesgo en esto. El enemigo puede atacarnos desde el exterior, el Señor puede permitir que eso suceda, pero jamás va a morar en nuestro interior, porque en nuestro interior mora el Espíritu Santo, que es una realidad constante y permanente.